Queridos amigos, venidos en Bonora, buen Moed que estés pasando, que estamos en Sukkot. Sí, qué hermosos días en la Sukkah con amigos, comiendo cosas siempre sabrosas. Y hoy vamos a ver también cosas muy sabrosas. Así que vos encomiendo que tengáis alguna cosa de comer a la mano, porque nos vamos a poder a todos y desear todo esto que vamos a mirar. Seguro que sí. Como cada semana voy a partillar mi ecrán con vosotros para contaros que estamos en nuestro programa 195 ya, 5 semanas más y vamos a poder fiestar nuestro programa 200. Yo no puedo creer que ya tenemos este carar de programas con tantas cosas interesantes y sin repetir ningún sujeto. Esto es maravilla, maravilla. Para la semana en viniendo, 27 de octubre, vos encomiendo de hacer un poco de atención de que van a empezar a trocar las horas en algunos lugares y la semana siguiente, la primera semana de noviembre, también habrá trocamientos de horas. Así que para no perder el programa, los que vos place venir en vivo, entonces hay de mirar las horas en cada lugar. La semana en Vinien vamos a tener al doctor Eliezer Papo, que nos va a contar sobre Bojoreta, la primera dramaturga femenina sefaradí. Como es costumbre del doctor Papo, su musafira será la propia Laura Papo, que ya no está entre nosotros, claro está, va a ser que él nos va a contar sobre ella. Los que todavía no saben sobre Laura, es una historia de maravilla y sus escritos son de no perder. Por supuesto que vamos a tener el placer de sentir al doctor Eliezer Papo, que siempre hemos ambesa tantas cosas muy, muy buenas. Si quieres mirar los filmes de nuestros 195 encuentros, porque este estará también al escapar hoy el programa, los puedes topar en youtube.com para Sefarad. Aquí vas a ver todos nuestros programas y también algunos otros del Centro Cultural Sefarad en español y cantes y muchos otros filmes, siempre todos sobre cultura y música sefaradí. Si nos querés dar un dono, una El nuevo colaboración, podcast, Lili. oh, ¿verdad? Bueno, ahora lo va a decir, disculpa, voy a escapar con esto. Si vos querés dar un dono y una colaboración para continuar más y más con nuestros encuentros y llegar a los 300 a lo manco, podéis entrar en sfarad.com para encuentros y también nos da mucha colaboración, no todo es parar en esta vida. Si entras en el canal de youtube.com para sfarad y metes me place, si haces comentarios, si partajas los filmes con otras personas y si vos enregistras en el canal. Así, a los que están ahora en YouTube mirando, si nos hacen el favor de meter el dedico, si les place, esto seguro nos da mucho ayuda. Como Marcelo decía, esto no es, esto es lo que vamos a tener hoy. Tenemos un nuevo podcast en nuestro canal de YouTube, Penserios en Ladino por Rachel Amado Bornik. Son unos audios que manda ella a Ladino Comunidad cada semana. Están muy sabrosos para sentir, ¿eh? Vos recomiendo de sentirlos los que no estás adentro de Ladino Comunidad y claro, los que no estás adentro, metervos en el foro. Ancina que ahora tenemos unos nuevos filmos, no son filmos, son solo para sentir cosas muy, muy buenas que nos va contando cada semana la querida Rachel. Hoy tenemos esto, como vos decía, las comidas de Berta Penso la Chalacalería. Esto es para que nos va a caer las babas de la boca mirando lo que Berta y Karen nos van a contar. La balabaya, como siempre, por el Centro Sefaradí de Estambul, Karen Sharjón, y su musafira, la propia Berta Penso, que es quien escribió estas comidicas. Y vamos a saludar a nuestra querida amiga Karenika, qué hermosura de verte. Qué hermosura de verte a ti, Liliana, y de veros a todos vosotros, queridos amigos que vinisteis aquí a vernos.
y que la querida Berta vos va a contar cosas muy interesantes de su vida y de Chanacalé y de las comidas del libro maravilloso que salió no muy reciente, no muy atrás, muy recientemente salió, ama que ya hizo un suceso muy grande. Berta, Sí, la conoceremos a Berta y hacemos saber de ti, de tu vida, en primero. Te conoceremos. yo nací en Chanacale. Eh, Éramos de familia, somos de allá. Eh, la familia nuestra, somos dos hermanas. Éramos una familia muy grande. De mi gran papá, de la gran mamá, de la banda de mi madre, de la banda de mi padre. Eran nacidos allá de 500 tantos años que estuvimos, que vinimos de la España. Vivimos allá y nosotros con cultura nos engrandecimos. Cultura. Cultura. Siempre éramos muy chic en Chanacale, éramos bien vestidas, siempre había mucho bien, teníamos mucho bueno allá, los grandes nos dejaron muchas cosas. Yo, en primera escuela me fui allá. Después a las escuelas otras me fui a la autobús, y a la liceo, diremos. Secundaria y el liceo. Eh, Hay una chica pasamos muy buena, éramos muy, y siempre solas jugábamos en la calle, 5 piedras, costurma, saltábamos con cuerda, teníamos turcas amigas y de la malea amiga, siempre éramos aunadas. Después de la escuela, cuando veníamos a la tarde a casa, las madres no nos podían entrar aliento, que tanto corríamos y jugábamos. Allá, Chanacale era un lugar muy valutoso de todo. Antes de nosotros que vivíamos, vivieron muchos ingleses, franceses, griegos, armenios. Aparte de esto, había yörük, turkmen. Los turkmenes, los yörükes, en estando venían, bajaban, ellos vivían en las montañas y en los casales. Venían mucho a la Chanacale, los víamos, era muy interesante, a la vista eran muy interesantes. Sí, ¿Hasta qué años estuviste en Chanacale? yo, 16, 17 años estuve. Cuando escapé la escuela, aquel día se tomó la diploma, mi esposo no tenía aquel agile, le demandaron presto, no, con la que era esta higica, que la tomemos, pequi. Sí, Bueno, sí. ¿y tú Eh, estabas de acuerdo? no, yo ya los conocíamos, éramos como amigos, vecinos, era como vecinos. Allá lo que comíamos era comidas sabrosas y todo natural. Los pescados, los más mejores. Los diferentes, las palamidas, los cumru, sardela, no sé qué he dicho, las carnes de los codreros chicos que eran, o de la cabra, los chicos. Eso en el tiempo que pesa, tiempo de todo se daba al horno. Midi, cuando veníamos de la escuela, en todas las casas era asaduras que vamos a venir, era día entero, veníamos, comíamos, nos fuíamos de nuevo a la escuela. Todo cositas sabrosas con salatas. En el camino ahí me venían las golores de las comidas. Oh.
Bueno, y después que te casaste, viniste a Estambul. Sí, me están buscando cómo a la vida acá, lo cerrar, ya se cerró. Sí, las comidas de este modo, muy, muy bien, los dulzurias hermosas, en Chanaca le había la jalva que es de queso, es conocido grande y en Estambul. Eh, allá, Vamos a hablar de las comidas un poco sí, después. Tú contamos sí, de tu vida. ¿Qué hemos hiciste después de Chanaccale? Viniste a dos, Estambul. en familia allá éramos muy aunados. Los muedes, los shabates, todo éramos como nuestras familias. Los hombres, eso te lo quiero decir, los hombres Shabbat siempre se fuían al cual y se vestían muy chic con los chapeos con pautos muy bien vestidos. Esto era de este modo y las nonas, va a decir, porque las llamábamos nonas y papús, éramos muy aunadas, siempre en un lugar comíamos, se bebía los cafés y todo modo de coser a este modo. Más te contaré de Chanacale, de la vida que hemos No, aceptado. Pequi, después que viniste a Estambul. Pequi. Dos, Después, después, Pequi. Después, cuando me esposé en Chanacale porque mi novio aquel tiempo tenían hecho en Estambul, en Chanacale. Estuve un poco en Estambul, después fui y venía, después en Chanacale se hizo la boda. Allá en Trova Hotelis se hizo muy hermosa una boda. Allá, de allá vinimos a Estambul, ya te lo dije un poco antes. Después lo paré a Lillo Grande, aquí. Estuvimos allá 7, 8 meses. Volvimos a Chanacale por el hecho. Después vinimos aquí, a Estambul de nuevo. Y de aquel tiempo más no me fui yo, ya nos vamos por caminar. Y de aquellos tiempos que estoy aquí, con tiempo vino el otro hijo mío. Aquel tiempo también eran grandes, eran los hijos, escuelas, como todos. Ama aquí, en la casa que murió, eh, las vecinas eran muy preciadas, muy buenos, que al fin ahora nos vemos. qué bueno. Sí, ríamos, hablábamos, teníamos en los mupaques teníamos unos idónicos la noche, cacacacucu, de arriba abajo, ríamos, hablábamos, pasábamos muy, muy bien tiempo, cafés el día, salíamos en juntos. Aparte de esto, teníamos amigas, a la semana una vez nos recogíamos. La vida de Estambul también no se compara con Çanakkale. Allá era otro modo, aquí es otro modo en Estambul. Teníamos billetes de combinés de teatros, los mejores teatros los víamos, y en Çanakkale los víamos. Y allá víamos todos los filmos en chica, yo éramos, los filmos italianos y americanos, los nuevos, cuando jugaban en Estambul y en Çanakkale jugaban, al mismo tiempo. Y nos fuíamos las chicas solas, Oh, chicas 12 años, 11 años. oh, qué bueno. Voy diciendo ahora, ¿cómo nos dejaban a la mar? En verano era como en invierno era como invierno, en verano era como a las playas. Solas nos fuíamos y con las madres nos fuíamos, a mí solas nos fuíamos. Porque no había tanta gente a aquel No tiempo. había, no había. Y todos eran, lo más era de los nuestros. Sí, La lo más. todo era de una punta a la otra, todo de los nuestros. Al fin, cuando te viene de laboro, todo eran nuestros. Sí, en Estambul, voltaremos bien a Estambul. Y aquí hacíamos una vida buena, Baruch Hashem, bendito Bueno, Dios. bien Eh, dicho. eh, ¿Cuánta eh, gente quedó en Çanakkale ahora? ahora no Quedó hay,
dos, tres, Dos, tres personas, sí. Sí. tres. Uno, el hornero que es, Sabetai, y una Becky con una hija. Solo, tres personas, wow. De tanta población que había en Chanaccale, 5 personas, 5 personas. Sí. No, como que no quedó ningún lugar, no quedó ni Tequila, ni Chorlu, ni Edirne, todo se vació. Todo y en Gaziantep, Antalya, Antakya, todo se vació. Adana, todo era de judíos. es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, y contamos un poco de tus hobbies. De mis hobbies. Yo, como soy el buch de pescado, por eso un poco soy más sensible. Eh, todo me place elaborar cositas de este modo. Ama en la más vez no lo pude hacer. Después, después que los casé a los hijos ya eran grandes, me fui al hacer, de esto antes, me tengo ido aquel de tabla, a hacer casi cosas. Maquet, como Sí, maquet, como sí, maquetes. sí. Ah, Y al coro me tengo ido. Y lo más mucho que me plació era el pintar hacer tablos, ok. los. Eliana, si puedes meter el PowerPoint, mostraremos los tablos de Berta. Sí, sí, yani, muy mucho placer para mí de hacerlos. Abriremos, sí, abriremos. Esto es el libro, Sí, la cacha del libro maravilloso que se puede también mercar de aquí, istanbulsephardicenter.com, en el website de nosotros. Continúa. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es Berta la luz ya. Muy luz ya. Sí. Ahora vamos a ver los tablos de Berta. Berta, contamos un poco. ¿Quién es esta mujer que está también detrás de ti? sí, esta mujer es composado de la boda de mi hijo el grande, soy yo. Ok, Yo estoy con el fostán de la boda que es de la noche y abajo la novia y mi hijo. Y está la menorá, está la música que de la boda. maravilla. Muy, muy hermoso tablo. Sí. Y las frutas de al lado, Y aquellas frutas son de otro tablo tomados, ama muy hermoso, muy riuscido, me plació, lo hice. muy hermoso. Continuamos. Ah, Aquí, y estos, sí, es pidión de mi hijo grande. El pidión es una cosa muy grande, es primer hijo que va a venir, antes no va a haber, no va a ser nacido, no va a haber düşük, ¿cómo se dice? no lo vas a mover, no se va a caer. Va a Sí. haber cosas dangerosas. Sí, no quiere que venga con cesarien, quiere que No, venga natural. no, Sí, vino limpio, limpio, limpio. Y es ok, de hacer como una historia. Aquí los pescados, berequet, las de las cucharas de plata, no sé si las estás viendo, las cucharas. sí, 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 aquí están, aquí Ah, están. aquí está el vaso de kiddush, porque está viniendo el jajam que lo está mandando. Sí, El vaso de kiddush, las cucharas de plata están aquí, así las metí para arriba. sí. Rosas, ¿Y tú eh, te hiciste el fostán de novia? sí, Esto es el uso. el uso cale que vestir blanco y como novia cale que te vistas. Era este modo aquel tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien. Un día ya pasado aquel día muy hermoso. Eh, Y lo mo- hiciste el tablo, muy, muy bueno. eh, Y el segundo, es del hijo chico. ajá. De Y Nación Mexicana.
Ah, Rosh Hashanah. Y el nombre es Isaac. Ok. Me parece que es Khaled, anlamı como dice. Khaled quiso decir que reír es reír. Ah, ok, ok, ok. Está viendo aquí. Está con las agranadas, el shofar, la miel. De arriba corre las mieles. Mira, arriba es mieles. Oh, esto es Este, bien. Qué bueno. está corriendo las mieles. Qué bueno. Continuamos, Sí. Liliana. Eso me place mucho a mí. Sí. Evet. Mira, hermosas manzanas que me dio hambre ahora de comer una manzana. Qué hermosas manzanas. De comerlas. Sí, de comerlas. Me dio ganas de comerlas. ¿Y quién es esta mujer? Y esta es de otro grande pintador, es hecho, y yo lo hice el mismo. La copia. Ok, continuamos. Sí, Ah, esta me plació mucho, la de la sierra. Esto sí. es Ortaköy. Ortaköy Por es, las tres leyes en juntos, sí, en juntos. en Tres. juntos. Y Sinagoga, mezquita, iglesia. sí, pescado y a ver bueno Sí, eh, y ama muy que siempre somos aunados y en juntos y aquí ya hay un brillante que Estambul es un brillante. sí, aquí está el brillante que está dando su luz. Sí, Muy hermoso, maravilla de tablo. eh, Con el ponte también. El ponte, eh, el primer ponte del Bósforo. Esto es. Y los pacharicos de aquí. es trabajo fotografía que yo Ah, los hice es de mí, es mío. ok, ok. Continuamos. Es Aquí, aquí andes, aquí Callejica. en España una calella y eso es trabajo de mi fotografía. Cuando me Ah, fui a los viajes, grababa muchas fotografías porque me placía. Cuando venía lo hacía tablos. qué bueno, qué Sí. hermoso. Y ¿esto Esta qué es? foto era de mi madre. Ah, Embarazada, 18 años o 17 años lo que tenía. Eran invitados a un balo de después de los bairames que se hacía del Cumhuriyet der 23 Nisan. Ahora yo esto en turco lo estoy sí, sí, diciendo. sí, de la República, Día de la República Sí. y Día de los Chicos, el 23 de abril, el 29 de octubre, etcétera. Sí, son Eh, fiestas eso, nacionales. bueno, esos balos final, después de los 10 años, se empezó a hacer en Chanacale. Primero solo las quería los grandes Mili- dayasos. militares. Después empezaron a invitar de Chanacale a los juifes que son honorados y se fuían. Se Y en esta iban. Sí. era es Kıyafet, Vestimenta folclórica. palos de vestimenta. Y mi Sí, madre se vistió de ese modo eh, de folclórica es un folclórica, sí, con su chevré y sus colanas y todo modo de joyas, las manías, todo se lo vistió. Este modo era. Y maravilla. para dar lo que es del Bairam, aquel darle el aire, le Sí, metí la bandera a un lado. muy hermoso, muy hermoso. Este, Continuamos, Liliana. Y esta hijica con las flores, ¿quién es? esta chica con las flores, mi ñetica diré. Ok, Twinítica, maravilla. Sí. Y tú dónde estás aquí? Yo aquí estoy ante mi hijo en Israel, en las tierras santas. Ok, muy Sí. hermoso. Teníamos de la nieta que se esposó aquella noche, teníamos una nochada. Y yo Ah, estoy
Entonces, el nieto me trajo la foto, no tengo, no tenía, no sabía. Muy hermosa foto, muy Sí. hermosa. A ti te plació mucho este. Sí, me plació mucho esta foto, muy Sí, hermosa. Continuamos, creo que ya escapimos con las, sí. sí, Ahora veniremos al libro. sí, El libro muy hermoso, mira, mira, la cacha, todo, de verdad que te está dando ganas de comer. Y sí, sí. estamos hambreándonos, estamos mirando Hagas mismo en esto. la cacha, mismo en la cacha. Y bueno, aquí está el sitio de web, muestro, que donde se puede mercar este libro. Ama vos diré que si estás de Israel, si estás encomendando, cuando encomendas de Israel, por el momento, ni las postas, ni el cargo, ni nada, no está caminando. Si encomendas, lo vamos a enviar cuando se abren los caminos. Esto Insha- vos lo digo. Inshallah. Yo, Inshallah. yo ya mandé muchos, Karen, muchos. Ahora, ya que se llevó, quieren más. De tanto que vos Seguro, conoces. seguro que van a querer más. Eh, Muy, muy hermoso libro. eh, Continuamos, Liliana. la Sí, izquierda. esto, la izquierda, lo metí porque, bueno, ahora es la sazón, Sí, porque las palamidas ya se hicieron grandes y sí, godras, y sí, ya se llenaron, y sí, ahora los comatos, mi marido ahora, esta semana, mercó unos comatos gigantes, así, ¿no? sí. Grandes, grandes, ya los metimos en la Oh, sal y ya se están haciendo, ya se están haciendo. ah, La queda es una maravilla, nos place y ha mucho. dicho muy bien, muy hermoso. Y Jack tomó 10 días. Ah, sí, seguro. Continuamos. Ah, tío, sí. Esto lo metí porque nunca en mi vida yo vi borecas de pescado, ni tengo comido. Mi madre no hacía, que el padre de mi madre era de Chanacalé, ama, no, no hacían esto, no hacían. No hacía, dijiste esto, tu madre no guisaba, después empezó, dijiste, es por esto. Es verdad, mi madre no guisaba porque su padre era rico y se Sí, engrandeció con dadas. Y cuando se casó con mi padre, que era de Estambul, ella se sí, empezó a guisar de su esfuero, de mi eh, gran eh, papá. Daba una maravilla. toda- Amaboreca de pescado nunca vi de. eh, Contamos un poco. La masa es de boreca. la masa es de borecas, aliento, un poco de sal se mete. Sí. Eh, El gomo, esto es, el gomo es de pescado, el pescado se bulle, sí, se quita las espinas, se aparta el cuero, todo se quita de arriba. Ariento, se mete eh, canela, muez, canela. Ah, ok. sí, sí, canela, muez, un poco de pimienta, piñones, Sí, piñones, el pescado, cuando se quita, se hace chico, 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 sí. y se mete esto ariento, las otras cosas, los pimientas, la canela, Sí, sí, para que todo, se haga un gomo sostenoso, sí. sí. Se hace un gomo muy hermoso, el pescado, del uferi, de los pescados sabrosos. Lebrek, allá todo modo de pescador, cuando hacíamos, mi hermana, ahora llenemos de comemos. Oh, qué bueno, muy Sí, hermoso. Y parecen maravilla. sí, Berta, cuando yo va a venir a visitarte, me sí. haces de borecas de pescado para gozar, para gozar. Continuamos. Lo más interesante te vino a ti las burecas de pescado. Sí, más muy interesante. Aquí Tiene tenemos muy dos boreques, uno de sabroso. pasí, Sí, uno de pasí, que lo hiciste en rulos.
Sí, así. para que sea trocado y en casa los hago así, ¿no? Eh, lo, lo más lo hago lo hago en esta forma, o en tepsi lo hago grande y esta forma se hace. Cuando es así, ¿no? Tac, 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 el comer es más cola y Sí, más sabroso. seguro. Esto es con fila, ¿no? Lo haces con fila. Fila. Ariento queso blanco, Queso cesaré blanco. o se amaja la pase, se amaja con queso blanco, se caristrea bueno y se hinche. Sí, seguro. Y se hace Eh, Arriba un poco de caché rende, raíz rayado, sí, kasher rayado. Y el otro de burek de carne, de de quima, de carne. Es de carne. ¿Cómo sabemos la crema? Con tres, cuatro cebollas, se sofríe, sí, se echa después la crema, ariento, la carne molinada, diremos, sí, eh, y aquellos se sofríen juntos. Después echamos aliento, viene la pimienta, sí, eh, seguro. da un poco de pimentón verde, Ah, de- sí, delgado, un poco de tomate, pedacicos, sí. eh, más. Y sí, bueno, maravilla. Con Sí, fila, huevo con fila. hacemos con la carne, con la cebolla, un poco, con media copa de agua, un poco la cocemos, Sí, traba el agua, después lo hacemos la burek. ok. Continuamos. Ah, Ah, esto calabaza, debe ser una maravilla. Burek de Balcabá, una sí, maravilla. muy Esto, hermoso. ¿cuándo es que lo haces más mucho? Esto lo más es en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah. Ajá, Metemos en el primer chiné que ustedes de brasa ama ajá, sí, sin carne, el burek de pazé sí, y eso de calabaza, los bereques, huevo. En la mesa, ya sabes, el dulce de manzana, no, la agranada. sí, sí, sí. Ama, esto debe de ser una maravilla. Vosotros, una amiga muestra del grupo de Kazika y de Ben Romano, que es de Edirne, ella Sí, nos había hecho filicas de eh, Bacaba, que y aquella es forma, una maravilla. el gomo es mismo, lo como querés hacerlo, amachancina, muy sabroso se hace. Sí, es como bulemas. Sí, bulemicas. Esa Bule- semana cocí, muy hermosa estaba, muy roja. oh, oh, ya me están cayendo, ya me están cayendo las babas. Continuamos. Sí, No, novias de tomate. eh, Ah, ah, ah. esto es una cosa que toma mucha mano, que toma mucho tiempo, creo. No mucho, como todo. Esto, las tomates cortan de en medio, se cavacan Sí, y se aprontan. sí, En este tiempo, por aquí la crema en cruda, ariento perejil, un poco de tomate, pimientica, sal, sí, también que sin sal no viene a ser. seguro. Se se amaja con la mano, se fiñe, se fiñe. Después se hinchen esas medias y se fríen, se untan a la harina y al huevo. Sí, esto es lo Y que toma tiempo. sí, y que nos, mira, no están hechas abiertas, no están tagueadas, se pueden abrir friendo. Sí, sí, sí. Esas, a una las fríes, debajo no hay menester de frío, lo de No, arriba que se fría. sí. Y después metemos en Para un. que no se abra, ¿no? Para que no No, se... sí, que no se da idea. Después en el un con carne con agua de carne, se papea, Con caldo de carne. sí, con el caldo. Sí. Se papea, se hace muy sabroso, es presentable y muy sabroso.
Contamos qué es papear para que, Papear, para que se cocer, un poco cocerla, con el cocerla con el caldo. poco cocerlas, porque aliento queda crudo, es de una banda frita la köfte. Sí. Debajo la tomate, quiere que se fría, quiere que se cozga. Por eso se papea, se hace más sabroso, traba la sabor de la carne y de la tomate. Muy hermoso, muy hermoso. Oh, continuamos. Continuaremos. Oh, esto no le plaza a Karen. Yo oí este modo una cosa. Esto, me enamoro. Yo me Sí. enamoro. Yo había mirado cómo mi madre estaba haciendo la berenjena asada en un chico tip Sí, de en el gas diremos. el gas y se ensuciaba todo. Eh, Ahora no hay menester de estas suciedades. Pronto, en cabanoses grandes, así catramides, con pronto Sí, y lo haces y después metes tiene carne, la con, carne que es podrero. tiene con caldo de carne, se cose, un Sí, poco de azúcar, muy poco, así, ¿no? Y, y sal, con carne de caldo de carne, se cose un poco. Y después con carne se hace servir carne cocha, muy bien eh, guisada, eh, cocha. y está muy hermoso y muy hermosa hecha porque está blanca, blanca. Sí, Mi madre decía que el secreto es que no se va a empretear la no, sí, no, no sé, no es vista buena. sí, no, sí, esto está una maravilla y me place mucho. Continuamos. Sí, Ah, dos maruchan cosas con que me enamoro. Con marunchinos y mustachudos. Ya vinimos a los dulces. a los dulces, sí. Los marunchinos son con almendra. No hay muchas cosas aliento. Cuando es normal que los hacemos y entre semanas se hacen, se echa un puñadico de aquel, de irmic. Si es Ajá. de ah, Semola, Irmi que es semola. sí, sí, se mola. Cuando es que se empieza, se echa un poco de harina de mazá. Sí, sí. Es la almendra molinada y a 1 kilo, 3 copas de azúcar. Buen carar de azúcar. No sé, queda dos, no sé. Puede ser 2 copas, ya me lo olvidé ahora. Ok, en el libro está escrito, Sí, merca. sí, Si quieres comer marunchinos, merca el libro y mira ahí. sabe que- esto le se aquea, se fiñe bueno, bueno. Y hay dos huevos de aliento. Seguro, Y se baten, se echan aliento, se caristrea todo. Si no, no sabe coger. sí, seguro. Y un poco de agua rosada. Metes agua rosada. Ajá. Sí, sí, para las manos, para hacerlo que esté, porque no hay mucho cosa de agua, es poco, se pegan las manos. Es como rosas, aquel se forma como rosas, va a decir, y se Ajá. mete al sal. Esto es en el horno, ama es un echar y un quitar, y arriba le metemos un poco de azúcar Sí, ok. para por hermosura, y antes de meterlo al horno, se mete al azúcar y de este modo se enforna. Ok, ok. ¿Y los mustachudos? Los mostachudos es misma forma, viene con de Sí, muez, ¿cómo es? Sí. ¿verdad? Lo mismo, tiene 2 huevos aliento, lo mismo es, solo que es como es. Y eso se echa al horno. Es Muy muy sabroso porque es encomiendo, no es blando, es kıtır, yani es muy, no sí, muy kıtır, en blando. ok.
Porque, por ejemplo, mi madre hacía mostachudos, nosotros no metíamos al horno. No, no, los muestros son cochos, muy hermosos. Sí, Dura mucho, y la vista hermosa. muy hermoso. Y sí, la vista. ¿Cuándo, Karen, cuándo era? Y la pita de almendra teníamos, no salió. Era que había novios y novias, hacía en forma de mano. Ah, Para la novia se hacía en forma de mano y se daba a la novia y al novio. Iniciales en riba, con marca, todo se metía arriba. qué hermoso. Sí. Bueno, continuamos. Sí, estos no tenían fotos en el No, libro. Mamá, me vino muy interesante los bizcochos de amoníac. ya estoy entendiendo. ¿Qué es bizcocho de amoníac? El bizcocho de amoníac no lo tengo hecho yo. Mi Ajá. madre hacía, y el bizcocho de levadura, mi madre, ya no solo no es mi madre, todas las madres hacían. Fina que, sí, mi madre ya era qué edad, hacíamos en juntos, la ayudábamos. Los folares de Purín los hicimos muy bien hechos y bizcochos de amoníac, ama yo no los hice. Mamá, ¿qué sabor tienen estos bizcochos de Es amoníac? muy hermoso, como anazón, anazón. Ah, ok. Sí, eres como unas rosicas, se hacía, se cortaba los quenares, bizcochicos de amoníac. Como bizcochos de aquí. Sí, sí. Ama este Oh, modelo de amoníac se echaba aliento. ¿Cuál es este amoníac? No, yo no sé. Se tomaba de la farmacia, no es un amoníac que es de... no, seguro que no. Y yo. Que está oyendo, no, que me está oyendo bizcocho de amoníac. ¿Cómo viene a ser? Ama, esto no es de amoníac para limpieza lo que tomamos. Eso, yo me acuerdo que eran chicas, me mandaban a mí a la farmacia, va a tomar un poco de amoníac, y fui ahí venía. Ah, ok, ok. No había market, no había nada. Era, sí, era, yani kimyevi madde bilmiyorum. Cosa de química. Bueno, Sí, 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 sí. No, no es afuera no se vendía, era de la farmacia. farmacia, ok. ¿Y Ve. Madre Alegre qué es? Madre Alegre, Madre Alegre, ya está la foto en el libro. ok. Rebanadas de parida, decimos. Ah, Madre Alegre y rebanadas de parida son las mismas cosas, la Lo, misma. Madre Alegre le escribieron en el libro esta forma, les plació, ya me ve plació, siempre que estén las Madres Alegres. Ok. Digo, Madre Alegre es de pan bayat, diremos. Ah, Ambayat, ok. Y antes se corta rebanadas, Rebanadas de pan bayat, sí. sí, se mete a la leche y se quita. La leche Se lo bebe, se lo embebe la leche. y lo kusur lo deja así que se ablanda. Sí, sí, Y después lo metemos en huevo batido, sí. los freímos Oh, de dos bandas. no hay calorías en esto, no hay. Ah, muy sabroso, Karen. Si comes una vez vas a demandar de nuevo. Sí, me Y imagino. después en este tiempo, estás aparellando Churro. baratada Oh, con vanilla ariento. oy, Eh, oy. el otro helado, ¿cuál quieres? Ya sabes, el uno helado, el uno caliente. Si está el pan caliente, la azúcar atada es helada. A uno las vas a pasar del azúcar. Ojo, ojo, ojo. Vas a meter en chini y arriba canela. Maravilla. Y Ay, y es de chupar los dedos. cuando hice estas rebanadas, les di a los niños, comimos los dos. ¿Cómo de hermoso que está? ¿Cómo de hermoso que está? Una maravilla.
Una Antes maravilla. de cosas, porque no había patisseries grandes en Chanacale. No existía una patisserie, nos fuimos de Shabbat a Shabbat a comer su panglé a la Ah, patisserie, su panglé. De la escuela. Sí. El cusur de bizcochos, pan de España, de queques, todo era de casa. Borequitas, manticos, desayuno, todo era de casa. Todas las madres, este modo de cosas hacían en Chanacale. El tiempo, este modo era. Y después de la midi, que cada uno se recogía en un lugar con amigas, con las cuñadas, con las vecinas. Teníamos muy hermoso un vecindado. Y todos eran con los broderies de ajuares de las islas. Todo era, todo. Todo con mira, están demandando. ¿Quién está con Berta que está hablando ahí? Soy la cuñada de Berta, diles. Tú Ella ven al lado, te veremos, Sol. Ven al lado, te veremos. Ah, sí. Esta es cuñada y vecina y amiga de chiques y todo. Es Todo. Sol. Sí, sí, ¿Cómo es la alcunia? Penso, Tiene los Marido. maridos hermanos. a los, maridos hermanos. Sí, ok. Sol Está- Penso. Tenemos, nos casimos en juntos con misma familia. Porque ya te lo conté que es de chicas que somos en juntos. Vecinas éramos. Sí, yo me de celé. chicas. Y yo me celé. Yo me casé primero, yo soy la almuera grande, después Berta y después otra cuñada tenemos, 3 hermanos eran, yo la grande, y estamos en juntos siempre. El yo quedamos aparte. Amén, amén, amén. Sol, ¿y tú quizás Asina hermoso? Muy hermoso. Y yo hizo hermoso. Mashallah, mashallah. Yo 3 hijos tuve con sobrajes y novias y novios. Ahora cada uno en un lugar está. Es normal, normal, cada uno tiene su vida, normal. Bueno, Bueno, eh, veamos esto, esto, esto es nuestro encuentro hoy, las comidas maravillosas de Berta y la vida de Berta. Liliana, Bueno, ya no quería venir de que me estaban cayendo las babas. Ya me fui a buscar una toalla. Vaya. Qué sabroso se ve todo, muy, muy bueno. Y aquí tenemos también muchos comentarios. Esta vez voy a empezar de atrás, del cabo al empecillo, de que los que están del cabo están hablando de las comidas, ¿no? Entonces tenemos aquí que Daisy nos dice que aquí en los Estados Unidos de América se hace cosas semejantes a rebanadas de parida y se llama French toast. French toast nada más es como pan, lo untas en el huevo y lo fríes a mano. También en la España hacen este modo como rebanadas de parida con huevo y con Primero azúcar. en la leche se mete, se quita, Primero. después al huevo y se fríe. Y después se echa la azúcar atada. Oh, Y arriba y nuecesica. arriba canela y huestica, maravilla. Ya queremos estar paridas ahora, ¿eh? Para que nos traigan de esto. Eh, a ver qué tenemos. Dicen en Izmir, no se mete mostachudos al horno, dice Rachel. Sí, yo en Estambul de mi casa tampoco se metían al horno Mi y madre no tenían me el modo de mostachos, como media luna. No. Sí, sí, Los sí. huesos son como rosas. Sí, muy hermosos. Diferencia. Sí, a ver qué tenemos. Jane Mujaba que demanda a Berta para que estés de plaza metes limón. Creo No. que esta manera, no, no metes limón. Ariento no. Después de Ah, arriba, Era al comer. al comer metemos.
Ah, arriba, a la fin, cuando Las- ya están cochos. Sí, Sí. mi Jack sin limón no se las come las que ustedes. Y a mí me place. A ver, ¿qué más tenemos? Gloria Asher que dice gracias por el encuentro para chupar los dedos. Eh, Arribitadre, me gustó un poco. Me acuerdo de la comida de mi madre de Izmir, rebanadas de parida para Pesach. Conozco solo una amiga de Larisa en Grecia. Aquí demanda Shane Elvin si puedes, si podemos demandarte por Frojalda. A Frojalda, ¿cuál era? Frojalda no hacemos mozos. Frojalda, ¿cuál es? Mira, Es de Izmir, es Frojalda. Frojalda. Mira, Bien. diferencias entre ciudades. Lisgateño. Y Isaac Pardo que dice, en Izmir las rebanadas de parida se preparan con queso y patata. Es como börek. Se hace. Sí. Ah, como Borek. Cuando hablas en juntas, se corta lo que dice Berta. Así que hay a esperar de escapar de hablar Berta para decir una cosa, si no, no le sentimos los verbos. A ver, dice, Jane Elvin dice, la comida que sentí de Chanacale Afroyalda y, no, y demanda también cuál lo es. No sabe Berta ni... Yo tengo sentido Afroyalda, ama no tengo visto nunca. Me pensé que eran cositas con hojaldre, ¿no? Con la masa fila. Ama no Sí, sé cuál yo es. no sé muy bien. No. René Martín que dice saludos a todos del país de Gales. Qué hermosas comidas, salud y refugio que vos se haga. A ver, sí, dice Isaac Pardo en Izmir, el marunchino es de la almendra blanca y se cocina al forno. ¡Ja! Am, claro, bueno, esto de los mostachudos se hacen en forma de mostachos en Izmir, esto dice Rachel. Eso Ida Ben Romano dice Jane Elvin, bueno, le habla en turco. En turco no va a meldar, no me va a salir bueno. Cuando mostrabas los tomates, yo también pensaba que conocía tomate reinado. Reinado. eh, no, novia de tomate, esto no conocía el nombre, como decía ahí, y mi chica ya los hace también. ¿Qué más tenemos? Daisy, ¿qué demanda? ¿Se mete huevo batido en el gomo también? Quiero decir, en borecas de pescado. No, huevo no. Huevo no. Huevo, no. Eh, bueno, también demandaba Brian hace unos 20 puntos. De veces sentimos otra persona detrás de Berta hablando en español y también Berta, quien es pariente es, ya vimos, es la cuñada. Ah, Mensajes, ya te queremos ver otra vez por aquí. A Sol se llama. Sol, penso. Sol. Hermosura de nombre. De Facebook tenemos, o de YouTube, no lo sé cuál, porque vienen en juntos los mensajes. Sí. Fernando Rivas Mejías dice, Jaxamea, sabroso programa que sentimos, merci mucho, más alto. Eh, Aquí demanda Elis Gateño, ¿cuál pescado que metes? Seguro las Los que borrecas. yağlız, que es con aceite, que son más, de grasa. sí, Sí. es seco, no se hace bueno. Cal que sea el pescado yağlı y de palamida se hace. Y de Ah, palamida, levrek, se estos hace pescados con más grasa, más sabrosos de comer, ¿no? carnes cal que sean sabrosas. Demandar a Shelburne si tienes todavía el costumbre del balo de tu mamá. Sí. ¿Tienes Cu- este costumbre No, guardado? no lo Ah, tengo, no lo tengo. Era mi madre, tañía aquel, Mandolina.
mandolina no, ut, Ut. ut, Ud. y tenía voz muy hermosa, cantaba. Los tangos que ahora en turco que se dicen, mi madre todas cantaba y nos salíamos, era muy hermoso. Y aquel Hermoso. cuando posó mi madre, el ud, piscín lo levantaron arriba de la aquel, de casa, al tejado lo metieron, más no se bajó. Tanto tiempo vos diciendo, ¿de qué no les dijimos? Veremos el ud que atañía a mi madre, Ah, casamiento. Todas las notas las sabía, de todas las canticas, las notas las sabía de cabeza. mira. Qué bueno. Ah, qué bueno. Jay Muyabak nos dice, Berta, mucha alegría de conocerte. Toda mi familia de mi madre y de mi padre eran de Chanácale. Mi padre vino a New York de allá en los 1920, mi papá vino de Oh, 1904 y su es- mujer en 1911. Todos hablaron ladino en New York. Merci mucho por este encuentro muy hermoso con las pinturas en el libro y el libro de recetas. Años buenos y muchos. amén. Cuando estábamos mirando los tableaux, Yusuf Azulay que decía, parece un tablao de Marshall. Las pinturas son muy hermosas, las caras parecen fotografías. ¿Te empezaste a pintar en una escuela de Sí, pintura? me fui a una escuela que era muy bien. Era todo, las profesoras eran de la universidad, eran Ah. de los pintosas y abrieron ese modo un lugar y me fui a ello. Porque de que estamos mirando las pinturas y las cosas parecen todas fotografías, hay de mirar muy bueno que son pinturas hechas a mano. Estaban maravilla, una artista, como se dice aquí, hecha y derecha. Sí, hecha y derecha. Y yo me placía mucho. Si no sabía bueno, si no sabe bueno, no lo escapaba. Y si surea un mes, y si surea 2 meses, cale que lo escape a según creo. Ese modo, me placía bueno, si no, no hay sabor. Estás Normal. perfeccionista, me parece. No, así tiene que estar todo muy bueno. Bueno, Del empecillo tenemos saludos de Silvia Al-Hadef. Ella mora en Israel. Dice Shalom a todos, Moadim Lesimcha, Javeres buenos que tengamos. Amén. Y Ah, esto arrogamos de ah, nosotros también. Nisim Ashkenazi, que también mora en Israel, dice, entre los tiros de misiles, saludos a todos los participantes del sur. Nisim está en Kiryat Motzkin. Y cada día es esto. Qué terrible. Eh, el Dios que sí. los guarde. Ketty, sí, el Dios que los guarde. Sí. Ketty Castoriano que dice saludos de Estambul, Hatzameach. Saludos de Guatemala y dice Clara, que no tengo su alcunia, ama demanda si hay que irla todavía ahí. Me pienso que debe demandar por Chanácale, ¿no? Sí, hay ahí, cal. ainda está abierta, pero no hay que vaya, está solo abierta, lo vamos, lo visitamos, ya te conté que vamos al Claro, año. y estas 5 personas, alguna de ellas es la que está acudiando el CAL, que No, ya, dijiste, ¿no? hay una persona que se metió con pagada. Están Ah, siempre allá. Cuando viene gente de la Europa, de afuera, de la Europa, ella los mira, los camina, se limpia, siempre está mirado el caos. Porque nosotros claro. a la vez nos vamos a una parte después de la corona, no nos pudimos ir. Corona, las jardinuras que hubo, ahora y este año no nos pudimos ir. Otras cosas que afitó. Y sí. Ve. Daisy Braverman que dice, la familia de mi padre, de la parte de su padre, también eran de Chanácale. Mira Sí, sí. cuántos estamos topando Do- hoy. 500 años y más que estamos, la familia de allá es nuestro lugar.
Sarit Bonfil que dice, muy interesante de ver comidas que se hacen en Izmir también, ma con un poco de diferencia. Merci mucho por el encuentro hermoso. ¿Y qué más? Ya vamos a meldarlos del cabo. Tenemos de YouTube Gila Herbes que dice, bravo Berta. Y Rachel Amado Borni que dice, me acuerdo del querido poeta Jaime Vitali Sadaka, que gané de Nesté, que también era de Chanácale. Alberto Bejar, salud y verajá, años buenos para todos. Y Jackie que dice, I love Berta. Ah, Jaco, Jaco, chico. Eh, Berta Barguil Zaragoza, que estuvo con nosotros hace poco tiempo en un encuentro, dice, merci mucho Berta por el libro y por este encuentro. Sabes que mi padre, Mair Zaragoza, era Sí, nacido y engrandecido en Chanácale. sí, sí. Nos ¿Cuánto? conocemos, Ah, se conocen. sí, Bravo, bravo. sí, Bueno, y el del cabo, Jane Mushabba, que dice, creo que en Chanácale las mujeres y las artes de pintura y del oud son amigas. Las mujeres podían hacerlo todo. Mi abuela hizo su trousseau de embroidería en Chanácale y lo tengo lo que hizo en casa ahora. Bravo. sí. Bien, eh, Jackie, mi bien. madre. Sí, ya está diciendo, Jackie, que es tu hijico. Bueno, que te quiere tu hijico, maravilla que te lo dice. Sí, Aquí, ¿sabes? Aquí en Argentina, el día de hoy es Día de las Madres. Así sí. que todos los hijicos están mandando a las madres, te quiero, te amo, la mejor del mundo y todo esto. Todos los hijos las quieren bien, todos los hijos quieren bien a las madres y a los padres. A las madres parece un poco más. Un poco, Bueno, no digamos que si hay algunos padres aquí sintiéndose van a encelar. sí, poquito, un poquito. Poquitico. Queridas Berta y Karen, hermoso encuentro tuvimos. Ya queremos verlas el libro y tenerlo con cada uno con vosotros para poder guisar algunas comidas. O a lo manco los que no quieren guisar pueden estar con placer mirando las hojicas del libro. Sí, sí, En el pueden. libro entiendo que también están, además de las recetas, hay escritos de Berta, ¿verdad? Sí, sí. Hay la prefasa, su vida, sus memorias. Sí, Bien, no. entonces nos vamos a escapar del encuentro. Voy a partillar mi ecrán para contaros que vamos a tener la semana en Vinien con el doctor Eliezer Papo por la parte del Centro Gaón. Nos va a hablar sobre Bojoreta, la primera dramaturga femenina sefaradí. Hay de hacer atención que a partir del 27 de octubre empiezan a trocar horas. Ansina que para no perder estos hermosos encuentros hay de mirar bien si la hora no trocó en vuestras ciudades y países. Si quieres mirar este programa otra vez o otros programas que ya tenemos hechos, puedes entrar en youtube.com/sefarad. Si nos quieres dar una ayuda, puedes ir a sefarad.com/encontros y vaya a topar la manera de ayudarnos. Y gracias a todos que cada semana o cada mes nos dan su colaboración de que nos ayuda muy mucho a continuar con los costes, que no son muchos. Hay que meterlos y estos programas, claro que siempre son de baldes, así que esto nos da mucho ayuda. Y ya la semana que viene vamos a fiestar Shmini Atzeret y Simchat Torah, los No, segundos, como llamamos nosotros. Entonces, buen moed que tengamos, semana da buena y como cada semana decimos paz para Israel y también para amén, todo el mundo. amén. Todo bueno. Así Todo fue. bueno, Moadim Con Lesimcha todos para todos. y alegres que estemos. Gracias, Berta. Amén, ve amén. Y esta maravilla que tenemos de encuentros que continúen mucho más. Muy
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno Una plena todo. alegre y noche. Merci mucho. Feliz día para Lili. Evet evet. Para todas las madres, Bully. Feliz Y aquí para el mundo. A todas las madres de acá también. Felices días a todas las imaot. Ahí está Jackie saludando. Berta, mira qué contento que está. Está con tu muela, me parece. Muchas gracias, Liliana. Merci, Salam Nesim, Jabares buenos. Mira, Pero bueno, es todo bueno. Que tengamos jabeles buenos. Que el Abba vos guadre a todos y todas. Y está aquí.